Lo prendí, ¿eh? ¿Pruebo? Ah, ¿ya está? Uso este, sí. Bueno, gente, hoy vamos a ver un poco... Ayer estuvimos viendo lo que eran personalizaciones en TOBA, más que nada en lo que es Guaraní Gestión, y hoy vamos a ver un poco personalizaciones en lo que es autogestión con el framework Chulupí. Básicamente es lo que vamos a ver hoy a la mañana. Bueno, vamos a ver un poco los conceptos básicos de este framework Chulupí. Chulupí es un framework web que es con la arquitectura MVC, que fue desarrollado por el CIU. Y primero se utilizó para desarrollar la autogestión, el 3W, y también se utilizó para desarrollar el sistema prescripción. O sea que lo que vamos a ver ahora le va a servir tanto para personalizar autogestión como para personalizar prescripción. El framework Chulupí fue construido tomando componentes de distintos frameworks. Entre ellos tomó componentes de Zend, como lo que es el armado de formularios, y también tomó componentes de Symfony, como por ejemplo lo que es plantillas, que ahí utiliza Twig, traducciones de Symfony, que es para los archivos de traducción de internacionalización, y lo que es comandos. Eso lo tomó de otro framework.
Y la mayoría de la estructura del framework es componentes que fue tomando de otro framework o que se descargaron del packages con Composer. ¿Cuál fue el objetivo de diseño de Chulupí en contraste con lo que es Toba? Bueno, los objetivos de diseño fue la performance, ya que Chulupí, a diferencia de Toba, tiene mecanismos como por ejemplo los caché para las queries, lo cual lo hace más performante. También tiene un mecanismo de compilar los recursos web, de minimizar archivos, etc. Cosa que nos consume menos tiempo y recursos acceder a la página web. Es flexible Chulupí, ya que es mucho más simple añadir nuevas librerías, ya sea PHP o JavaScript. Es más simple que Toba, que hay que conocer un poco más para incorporar nuevas librerías. Y es fácil de personalizar. Vamos a ver que Chulupí no tiene metadatos, ¿cómo es? Sí, al no tener metadatos, no tenemos que lidiar con esto de andar exportando los metadatos para llevarlos a producción, etc. Es más simple de personalizar. Bueno, la pregunta, ¿Chulupí tiene metadatos? Tiene ciertos metadatos, por ejemplo, cuando definimos un formulario que le decimos, bueno, este formulario, este campo es obligatorio, es de tipo entero, es de tipo string, etc. También tiene metadatos en lo que es los catálogos, pero a diferencia de Toba son todos metadatos en PHP, no tiene como Toba que es metadatos en la base de datos que después los tenemos que exportar, etc. Entonces eso lo hace un poco menos complejo que Toba, el tema de no tener metadatos almacenados en la base de datos. Acá vamos a ver un cuadro comparativo que compara un poco lo que es Toba con Chulupí. Y vamos a ver un poco los pros y los contras de cada uno. Y vamos a observar que este cuadro es una especie de espejo porque a veces las ventajas de uno es las desventajas del otro. En lo que es Toba tiene ciertos pros. Como ventaja de desarrollo tiene la cuestión de las interfaces, que como habrán visto ayer, es muy sencillo en Toba crear una pantalla. O sea, creamos un controlador de interfaz con una pantalla, adentro le agregamos un filtro, un cuadro, un formulario y ya con eso se nos dibuja el HTML de la pantalla. En cambio en Chulupí no. En Chulupí vamos a ver que para hacer una pantalla tenemos que hacer todo el HTML con el CSS, con el JavaScript, es más artesanal el desarrollo. Otro de los pros que tiene Toba es la persistencia, que tiene lo que se llama datos relación y datos tabla, que a veces para hacer modificaciones en la base de datos ni siquiera necesitamos escribir queries. En cambio en Chulupí, sí o sí, todas las queries que hagamos, ya sean consultas, insert, deletes, la tenemos que escribir el SQL nosotros, y ahí no nos queda otra. Y bueno, otro de los pros que tiene Toba es el tiempo de desarrollo. Si el framework nosotros lo sabemos, lo manejamos bien, lo conocemos bien, realizar una operación, una VM, lo hacemos en poco tiempo. En Chulupí vamos a tardar un poco más porque, como dije, tenemos que hacer todo más artesanal, crear las vistas, escribir las queries, programar todo a mano. Pero, bueno, ahora vamos a ver los contras que tiene Toba. Los contras que tiene es la performance, porque no tiene todos estos mecanismos de caché que tiene Chulupí. Toba está más pensado para hacer sistemas que sean usados por pocos usuarios, por lo general sistemas administrativos, que lo usen 2 o 3 administradores. Chulupí está más pensado para ser un sistema con un gran volumen de usuarios. Las contras que tiene Toba es la escalabilidad. Es un poco más complicado agregarle nuevos componentes. Hay que conocer bien el framework para saber dónde agregar nuevas cosas. Y complejidad en las personalizaciones por la cuestión esta de los metadatos más que nada, de que tenemos que andar lidiando con los metadatos de exportarlos, importarlos, etc. Y bueno, como vemos, las ventajas o los pros de Chulupí básicamente son el espejo de las desventajas de Toba. O
sea, en Chulupí las ventajas que tenemos es la performance por el tema de caché que dijimos, la escalabilidad que se nos hace más fácil agregar nuevas librerías y extender el framework. Y nos da más flexibilidad a la hora de personalizar. Las contras que tenemos con Chulupí es que el desarrollo es más artesanal, con lo cual nos va a llevar más tiempo en desarrollar. Bueno, ahora lo que vamos a ver un poco es la interconexión que hay entre Chulupí y Toba, más que nada entre lo que es gestión y 3W. Nosotros tenemos ciertos componentes que desarrollamos en gestión que los podemos reutilizar en autogestión. Como por ejemplo las clases PHP que tenemos en el núcleo, habrán visto ayer lo que es el concepto de los CO, las clases de consulta y los AC, las clases de actualización. Eso se comparte, se reutiliza entre 3W y Chulupí. También los reportes Jasper se pueden reutilizar. Si yo creo un Jasper en gestión, también lo tengo disponible en autogestión. Y lo mismo con las personalizaciones, se comparten. Ahora se preguntarán, ¿cómo es este mecanismo de compartir estos componentes? Esto se hace a través de, no sé si ustedes conocen el concepto de SVN external. Un SVN external, para el que no sabe, básicamente es, yo puedo hacer que una carpeta de un repositorio apunte a una carpeta de otro repositorio. Lo que nosotros estamos haciendo es que, por ejemplo, la carpeta SourceView modelo G3 de autogestión está apuntando a la carpeta PHP núcleo de gestión. Es como si fuera un link simbólico. Lo mismo pasa con la carpeta donde están los Jasper, que es Source exportaciones G3 Jasper, que está apuntando a exportaciones Jasper de gestión. Y lo mismo pasa con las personalizaciones. Nosotros tenemos en autogestión la carpeta Source per gestión, que apunta a la carpeta personalización de gestión. ¿Y esto cómo funciona? Al tener estos external, estos links simbólicos, yo cada vez que actualizo autogestión, corro un SVN app, no solamente se me descarga las actualizaciones de autogestión, sino que si hubo cambios en gestión, también me trae todos estos cambios a través del external. Y esto me permite reutilizar todos estos componentes y no tener que volver a escribir queries, a volver a crear Jasper, etc. Bueno, ahora vamos a ver un poco lo que es la arquitectura de Chulupí. Como dijimos, Chulupí es un framework MVC. Ustedes, la mayoría, seguramente están acostumbrados, habrán usado algún otro framework MVC como Symfony, Laravel, etc. Pero igual vamos a refrescar un poco el concepto de MVC. Nosotros tenemos, bueno, MVC de modelo vista controlador. Y tenemos el usuario, que es el que hace las peticiones. El usuario no hace falta que sea una persona física, como ser el alumno que está usando el sistema, sino también puede ser otro sistema que consuma a través de web service. También se lo llama usuario. Básicamente vamos a ver lo que es un ciclo en el MVC, un ciclo básico. El usuario lo primero que hace es una petición. Supónganse que el alumno ingresa a autogestión y quiere ver listado de materias a inscribirse. Eso es una petición que hace el usuario. Siempre las peticiones las atiende el controlador, es el que ataja la petición. El controlador, ¿qué se encarga de hacer? Se encarga de interpretar esos datos que me vienen en la petición, validarlos, sanearlos, digamos, todo lo que es seguridad, de que los datos no me vengan, o sea, reconocer que no sea un ataque o algo, un problema de seguridad. Una vez que el controlador toma esos datos y los valida, etc., si es necesario, invoca al modelo haciéndole consultas o actualizaciones. Le dice, bueno, necesito que corras esta query y me traiga los resultados, o hace esta actualización, corre tal insert, tal update, tal delete. El modelo lo que va a hacer es, se va a encargar de gestionar este pedido, ya sea ejecutando la query o haciendo la actualización pertinente. Y
le va a devolver los datos al controlador. Que ahí los datos pueden ser el resultado de una query, o si hicimos un insert, un delete, nos va a decir si salió con éxito o no. Una vez que el controlador tiene los datos, se los va a pasar a la vista, pero ya los datos que le pasa a la vista no son tal cual como se los pasó el modelo. O sea, ya el controlador lo que va a hacer es se los va a preparar los datos a la vista de una manera que ya los datos ya están preparados para que la vista los muestre nada más. Ya se lo da bien masticado, digamos, a la vista. Y la vista con estos datos le va a armar la pantalla al usuario con todos los recursos, los JavaScript, los CSS, etc. Esto básicamente es un ciclo del MVC. ¿Acá alguna consulta? ¿Esto está dentro de todo claro? Perfecto. Ahora lo que vamos a ver es un poco en detalle cada uno de estos componentes del MVC. Lo que vamos a ver ahora es el MVC puro, digamos. Y después vamos a ver más adelante cómo es el MVC, cómo lo redefine Chulupí, cómo lo transforma, digamos. Tenemos el modelo, que básicamente define las reglas de negocio y todo lo que es persistencia, lo que es acceso a los datos y actualizaciones de los datos que tenemos en la base de datos. Eso básicamente es lo que se encarga el modelo. Tenemos la vista, que también lo conocemos como interfaz de usuario, que se encarga de los componentes que ve el cliente, el usuario, y también se encarga de los componentes, de los eventos de la vista, digamos. Se encarga de manejar cuando el usuario hace clic en un botón o hace el submit de un formulario, todo eso lo maneja la vista. Vamos a ver un poco lo que es el controlador. El controlador básicamente es como vimos, es un intermediario entre el modelo y la vista, y se encarga del flujo de información entre estos dos componentes y los adapta esos datos para las necesidades de cada uno de estos dos componentes. Esto básicamente es el MVC puro, digamos. Y ahora vamos a empezar a ver cómo el MVC, pero cómo lo redefinimos acá en Chulupí, una vuelta de rosca que le dimos para adaptarlo a nuestras necesidades. En Chulupí el modelo se divide en dos capas. Una que es el catálogo, que el catálogo es la que contiene las sentencias SQL, es una capa más bajo nivel, digamos. O sea, si ustedes después vamos a ver más adelante lo que es el catálogo, y son clases que adentro tienen básicamente queries, consultas SQL. Y tenemos una capa de más alto nivel que es las transacciones, que vamos a ver más adelante que una transacción por lo general engloba varias llamadas al catálogo en el marco de una transacción propiamente dicho. Vamos a ver que usa mucho lo que es el iniciar transacción, cerrar transacción, para que no queden datos inconsistentes. Esto lo vamos a ver más adelante. Acá vamos a ver un poco dentro del proyecto dónde está ubicado estas clases. Lo que es el catálogo se encuentra dentro de, bueno, nosotros tenemos la carpeta SourceView. La carpeta SourceView es la que contiene el código del core que no hay que tocar. Después tenemos otra que es SourcePers, que es así la que van a modificar ustedes para personalizar. Dentro de SourceView tenemos modelo datos DB. Dentro de esa carpeta está todo lo que son los catálogos, las clases de catálogo. Y dentro de SourceView modelo transacciones están todas las clases de transacciones. Esto más o menos para que conozcan dónde es la ubicación de dónde están estas clases. Bueno, como dijimos antes, el catálogo son clases contenedoras de métodos SQL básicamente, todo lo que es consultas, insert, update, etc. Vamos a ver que todas las clases de catálogo, arriba de la definición de la función, hay unos comentarios que se llaman annotation, que esos no son simplemente comentarios, tienen un propósito. Ahora más adelante vamos a ver cuál es el propósito de esos annotation. Pero ustedes por ahí lo ven y dicen, estos son comentarios porque están con la sintaxis de comentario, pero no, tienen una funcionalidad. Y algo que nos permite
a diferencia de TOA, es que los resultados de estos catálogos, de las queries, los podemos guardar en caché, que esto nos ayuda mucho en la performance de la aplicación web. Esto es lo que le comentaba de las annotations. Ustedes van a ver que arriba de cada función del catálogo van a tener un bloque de estas annotations. Perfecto. Estas annotations definen varias cosas. La primera es los parámetros que va a recibir esta query, si es que hay que pasarle parámetros. Por defecto, todos los parámetros que pongamos ahí, por ejemplo, carrera, legajo, son obligatorios. Si nosotros tenemos algún parámetro que lo queremos hacer opcional, lo ponemos en parent null y ya va a dejar de ser obligatorio, va a ser opcional ese parámetro. Otro punto que tenemos es tiene que estar a la vez, exacto, como está en el ejemplo. Nosotros decimos carrera, legajo, son dos parámetros. Si queremos que el legajo sea opcional, lo ponemos en parent null. Un poco confuso, por lo general estamos acostumbrados a que sea al revés, que nosotros decimos cuáles son los obligatorios, pero bueno, acá es al revés, decimos cuáles son opcionales. Algo importante es la directiva noQuote, porque por defecto todos los parámetros que le pasamos al catálogo se quotean, que es para evitar lo que es la inyección SQL, que es para que si el parámetro nos ponen una sentencia SQL adentro, nos pueden romper la query, etc. Entonces, por cuestiones de seguridad, siempre se quotean los parámetros. Si nosotros tenemos algún parámetro que no queremos que se quotee, porque es un parámetro que no va a terminar en la query, sino que lo usamos en una estructura de control, etc., lo ponemos en noQuote y ese parámetro no se quotea, va a venir tal cual como se lo pasamos. Y algo muy importante que tiene otra directiva es la directiva caché, que le podemos pasar tres valores. El primer valor es no. Este nos sirve en los casos de que no queremos cachar. Por ejemplo, si nosotros tenemos un catálogo que la función lo que hace es un insert, un delete, ahí no queremos cachar porque el resultado no nos interesa. Pero cuando tenemos una consulta que es un select y sabemos que el resultado de esa consulta no va a cambiar seguido en el tiempo, lo podemos guardar en caché. No sé si ustedes están familiarizados con el concepto de caché. Para el que no lo esté, básicamente lo que hacemos es, cuando llamamos al catálogo, la primera vez se hace la query y si tiene caché memoria, se va a guardar en memoria el resultado. Las siguientes veces que se haga la query, ya no vamos a ir a buscar en la base de datos. Directamente se va a traer de memoria, lo cual es mucho más rápido. Bueno, y esto va a ocurrir hasta que esta caché expire. Una vez que expire, ahí de nuevo, sí, se va a ir a la base de datos, ese resultado se va a volver a cachear y va a durar en caché hasta que vuelva a expirar y así sigue el ciclo de caché, básicamente. Eso en el caso de caché memoria. Y después tenemos otro tipo de caché que es el caché sesión, que es diferente. Este caché sesión se guarda en la sesión del usuario. Esto se usa mucho, por ejemplo, cuando el usuario inicia sesión, ahí se hace una query que se traen los datos básicos como nombre, apellido, email, etc. y se guarda en sesión. Y eso se va a guardar hasta que el alumno o el usuario cierre sesión. Recién ahí va a matar la caché. Por eso a veces pasa que ustedes en gestión le cambian, no sé, por ejemplo, el nombre a un alumno. Bueno, es raro que pase eso, que le cambien el nombre, pero si lo prueban, ocurre eso. Le cambian el nombre en gestión, pero el alumno, mientras esté logueado, va a seguir viendo el nombre anterior, porque lo tiene cacheado en sesión. Una vez que cierre sesión y vuelva a abrir sesión, ahí se vuelve a hacer la query y se reflejan los cambios. Y para el caso de que usemos caché memoria, es el único caso, podemos usar la directiva que es caché expiración, que ahí le podemos dar un tiempo en segundos, que es lo que va a durar la caché, el tiempo de expiración. Ese tiempo está dado en segundos. Y la última directiva es a nivel descriptivo, no afecta en la funcionalidad, que decimos la cantidad de filas que va a devolver ese catálogo. Es más a modo descriptivo, no afecta en el comportamiento.
Bueno, esto es lo que es las annotation. Igual ahora después vamos a ver un ejemplo de código que se ve todo completo para que quede más claro. Bueno, nosotros cada vez que creamos una nueva función de catálogo o modificamos una annotation, tenemos que correr un comando, que es el comando generar catálogo. ¿Por qué tenemos que correr este comando? Porque lo que hace este comando es lee todas esas annotations, esos comentarios, los compila y los guarda en un archivo PHP para un posterior consumo, para que esa utilización, ese consumo sea más eficiente. Y no cada vez que hagamos una consulta tenga que leer las annotations. Entonces este comando generar catálogo hace eso, lee todos los comentarios de todos los catálogos, los compila y los guarda en un archivo PHP. Que esto vendría a ser una especie de metadato que dijimos, pero a diferencia de todo es un metadato en el sistema de archivo y no en la base de datos, con lo cual se nos hace más fácil versionarlo y subirlo al SVN. Claro, exactamente. Usted por ahí hay la típica consulta del foro de que por ahí tocar una annotation, una personalización, no notan el cambio y es por eso que tiene que correr el generar catálogo. Eso sí, ténganlo siempre en cuenta. Bueno, y acá vamos a ver un ejemplo, así queda un poco más claro, más visual de cómo es esto de los catálogos, las funciones y las annotations. El catálogo, básicamente, para que les quede más claro, es una clase PHP. Ahí donde vemos class persona es el catálogo persona, eso es un catálogo. El catálogo adentro puede tener varios métodos o funciones. Como vemos, el primer ejemplo es insertar persona, que es muy simple lo que hace adentro, hace un insert en la base de datos, en la tabla personas. Y como ven arriba están las annotations que les comentaba. En parámetros le pasamos dos parámetros, que es nombre y apellido. ¿Por qué? Porque el insert necesita esos dos parámetros. Y como vemos cuando le pasamos, hacemos el insert values y no le tenemos que encerrar entre comillas esos valores, porque ya vienen cuoteados, que es lo que le comentaba antes. Y le ponemos caché no, porque al ser un insert no es necesario cachear el resultado de un insert, que hace una modificación. En el caso del ejemplo de abajo, que hace una query, ahí sí le dijimos que cachee. Como no recibe parámetros, no le pasamos la directiva de parámetros, nada más le decimos caché memoria para que cachee. ¿Hasta acá alguna duda? Queda por ahí con el ejemplo surgen más dudas, pero ¿venimos bien ahí? Excelente. Bueno, esto con lo que respecta a lo que es un catálogo, que dijimos que es dentro del modelo el componente de más bajo nivel. Ahora vamos a ver lo que son las transacciones. Las transacciones también interactúan con el modelo, con la base de datos, pero a un nivel más alto. Algunas convenciones que vamos a ver y lo van a encontrar dentro del código, es que todas las funciones que hacen consultas a la base de datos, que traen datos, tienen el prefijo info-bajo, que es una convención que nosotros seguimos. Y todas las funciones que hacen modificaciones, que guardan en la base de datos, arrancan con ebt de evento-bajo. Y estaría bueno que también las personalizaciones ustedes sigan esta misma convención para seguir un lineamiento común, digamos. Bueno, igual que el catálogo, las transacciones son clases PHP. Acá tenemos la transacción que se llama carga a personas, que adentro tiene funciones. Y como podemos ver, bueno, acá también nos podemos sacar la duda de cómo invocamos al catálogo. Ahí tenemos ejemplos de cómo se invoca. Para llamar un catálogo, el que vimos antes, que era el catálogo personas, y tenemos el método de insertar persona y lista personas. Como ven, es sencillo invocarlo. Se hace catálogo, consultar, nombre de la clase, que se llama personas, coma, segundo parámetro es el nombre de la función, y el tercer parámetro es un array con los parámetros que hay que pasarle a ese catálogo. Como vimos, lista persona
no necesita ningún parámetro, entonces no le pasamos nada. En el caso cuando llamamos al insertar persona, ahí sí le tenemos que pasar los datos de la persona, que era nombre y apellido. Y ahí tenemos un ejemplo de cómo se le pasan los datos. Creamos un array, en la posición nombre el nombre, en la posición apellido el apellido, se lo pasamos y de esa forma invocamos al catálogo. Pero el propósito de la transacción, acá es como que básicamente la transacción está haciendo lo mismo que el catálogo, lo está llamando y haciendo lo mismo. Pero una de las principales funciones de la transacción, y que lo van a ver mucho esto en el código del SIU, es que la transacción lo que hace es, por lo general, invoca a varios catálogos en el marco de una transacción de base de datos. Como vemos en aquel ejemplo, lo que estamos haciendo ahí es abrir transacción, abrimos un try catch y adentro del try podemos hacer varias llamadas al catálogo. Por ejemplo, una llamada que haga un insert en tal base, otra que elimine en tal otra, una que elimine en una tabla, inserte en otra, etcétera. Y al hacerlo todo en un marco de la transacción, si a nosotros nos falla una query, lo que podemos hacer es revertir y revertir todo y que no nos quede inconsistencias en la base de datos. Esta básicamente es la función de la transacción, de agrupar varias llamadas al catálogo y que se haga todo o nada y que no nos quede inconsistencias. En el caso de que falle una de las llamadas al catálogo, entra al catch, a la excepción, se aborta transacción y nos queda la base de datos consistente. Bueno, esto es lo que es lo que vendría a ser el modelo como nosotros lo tenemos definido en Chulupí. Ahora vamos a ver un poco lo que es el controlador en Chulupí. Básicamente el controlador en Chulupí lo que hace es define las acciones dentro de una operación. Nosotros tenemos una operación, vamos a tomar un ejemplo para que quede más claro, la operación inscribirse a cursada. Entra el alumno y dentro de esa operación tenemos varias acciones. Hay una que es la acción típica, que es la index, la acción índice, que es la que el usuario entra y ve el listado de todas las materias en las que se puede inscribir. Eso es una acción. Otra acción que tenemos, por ejemplo, es inscribirse, que es cuando el alumno dio clic en el botón inscribir, ahí lo va a atajar. Otra acción del controlador y va a hacer todo el proceso que tenga que hacer. Una convención, más que convención, es una obligación esto, que van a ver que todas las acciones arrancan con el prefijo acción-bajo-bajo. Acción-bajo-index, acción-bajo-bajo guardar, acción-bajo-bajo escribir, etc. Y bueno, otro de los propósitos del controlador es ser un intermediario entre la vista y el modelo. Que eso, bueno, es lo que hace, es el MVC puro, digamos. Acá vamos a ver un ejemplo de código de cómo es un controlador en Chulupí. Es una clase que se llama controlador. Tiene que extender de la clase controlador 3W para heredar ciertos métodos que necesita. Y tiene dos métodos, uno que es modelo y otro que es vista, que en estos métodos tiene un acceso directo al modelo, digamos, para invocarlo, y un acceso directo a la vista para setearle datos a la vista. Y todas las acciones que queramos, que las programamos debajo de esos métodos. Esto más o menos, básicamente, la estructura del controlador de Chulupí. Ahora vamos a ver un poco lo que es la vista en Chulupí. La vista en Chulupí está compuesta de diferentes archivos. Ustedes van a entrar a una operación y van a ver que dentro de cada operación tenemos un archivo template, que el archivo template define el layout básico de esa operación. Que el layout nos dice, bueno, esta vista va a ser 2 columnas, en la columna de la derecha va a tener tal información, la columna de la izquierda tal información, de la derecha tal otra información, etcétera. Un archivo que se llama vista PHP, que dentro de ese archivo está toda la configuración de la vista sobre esa operación. Por ejemplo, el título,
que aparece arriba en la pestaña de navegación, eso se lo configuramos en el archivo de vista y otras cosas más. Y hay un concepto nuevo que aparece en Chulupí, que bueno, ya lo verán por ahí, lo escucharon nombrar, que es el concepto de Pagelet. Una vista, cuando nosotros entramos una operación de 3W, esa operación, nosotros vemos toda una pantalla, pero esa pantalla a veces está compuesta por uno o varios Pagelet, que ahora vamos a ver qué es el concepto este de Pagelet. Básicamente un Pagelet es una porción de pantalla que es independiente. Nosotros cuando entramos a una operación y vemos una pantalla de autogestión, nosotros lo vemos como toda una pantalla, pero las distintas secciones a veces son distintos Pagelet. Y cada uno de estos Pagelets son unidades independientes. ¿Qué me refiero con unidad independiente? Tiene su propio PHP, que ese PHP se va a encargar de cargar los datos para pasarle a la vista, para mostrar en pantalla. Tiene su propio Twig. Si alguno programó en Symfony, por ahí conoce lo que es Twig, que es un motor de plantillas, que básicamente es donde va el código HTML. O sea, en cada page le tenemos el PHP, que es el que proporciona los datos, un Twig, que es el HTML, digamos, de esa vista, un CSS donde ponemos los estilos de ese page específico, y el JavaScript donde tenemos el comportamiento del lado del cliente. Todo eso engloba un Pagelet. ¿Quedó dudas de esto de, por ejemplo, lo que es un Pagelet? Básicamente es una porción de vista independiente que es autosuficiente, digamos. Que ya si se quedan con ese concepto, basta. Lo que vamos a ver ahora es un poco lo que es Twig, que es el motor de plantillas que utilizamos en Chulupí, que lo tomamos de Symfony y es uno de los motores de plantilla más utilizados por PHP, por proyectos de PHP, Twig. La intención de usar Twig es la siguiente, es para que nosotros en la vista no mezclemos HTML con código PHP. Porque lo que pasa con eso es que a veces si nosotros le damos la posibilidad de meter código PHP en la vista, nos terminamos tentando y empezamos a meter mucha lógica de negocio en la vista, lo cual no corresponde. En la vista habría que pasar la información, los datos lo más procesados posible para ser mostrados y nada más. Una de las ventajas que tiene Twig es que nos permite reaprovechar porciones de vista. Podemos crear bloquecitos de vistas y reaprovecharlos e incluirlos en distintas pantallas. Bueno, y los datos de los Twig los cargamos en PHP para que el Twig los pueda mostrar. Acá vamos a ver un poco lo que es la sintaxis básica de lo que es un Twig. Si ven, básicamente tiene las estructuras de control básicas de PHP, pero una sintaxis que es más amigable a la vista o al diseñador, digamos, al diseñador HTML. Si ustedes ven lo que es un if, bueno, ahí podemos ver que con Twig podemos hacer un if, tal como lo hacemos en PHP. Si ven, hay una sintaxis que es la doble llave. Abrimos doble llave y cerramos doble llave. Eso vendría a ser como un eco de PHP. Y la diferencia es que al usar Twig es que nos queda más limpia la vista. Porque si nosotros tendríamos que hacer un eco con PHP, tendríamos que estar abriendo el tag de PHP, poniendo eco con el punto y coma. En cambio con el Twig es como que la vista nos queda más limpia, más HTML puro, con un par de intervenciones de Twig, digamos. Abajo podemos ver un ejemplo de cómo hacer un for each en Twig, que es distinta la sintaxis. En PHP tenemos for each, usuarios as usuario, y acá cambia, es for usuario in usuarios. Bueno, y esta es una de las cosas que nos permite Twig, para con las vistas. Ahora lo que vamos a ver un poco es la parte de mensajes, los archivos de mensaje.
ustedes van a ver que cuando entran a autogestión, todos los mensajes que ven en pantalla no están incluidos en la vista. Van a ver que están en archivos de mensaje. Y ahora van a ver la razón de esto. La primera razón es una cuestión de internacionalización, si se quiere, de que nosotros tenemos un archivo que está en esa ruta que es SourceView mensajes. Tenemos un archivo para español. Si el día de mañana una universidad dice, yo quiero tener también el sitio en inglés, si quiere puede crear un archivo que sea mensajes.en.php, tomar todos los mensajes que hay en el del español y traducirlo. Y es un proceso muy fácil traducir la página, porque va a tomar todos los mensajes en inglés si se quiere. Pero el principal objetivo de usar este archivo de mensaje es por una cuestión de personalizaciones. Porque imagínense que nosotros tengamos todos los mensajes implementados en la vista. Si ustedes quieren modificar un mensaje específico, van a tener que personalizar toda la vista, todo el twig, para tocar un mensajito. En cambio, teniendo los mensajes en un archivo, ustedes lo que pueden hacer, y vamos a ver, esto es un ejemplo de personalización, pueden personalizar ese mensaje en específico y ya lo van a tener en la vista personalizado, sin tocar todo el twig, digamos. Y bueno, es muy sencillo el archivo de mensajes. Básicamente tenemos, todos los mensajes son clave-valor. Nosotros tenemos un mensaje que la clave es saludo y el texto a mostrar en pantalla es hola mundo. Y para mostrarlo en un twig es muy sencillo. Ponemos la clave, tenemos el pipe, que es un filtro de twig, que lo que hace el método, la función esa trans es buscar en el archivo de mensajes. Básicamente lo que va a hacer es buscar ese mensaje en el archivo de mensajes y mostrarlo, que el mostrarlo lo está haciendo con el doble llaves, que es como el eco. Y básicamente esa es la sintaxis. Es muy simple mostrar un mensaje en pantalla y personalizar un mensaje. Es un mecanismo simple, digamos. Esto con lo que respecta a los mensajes. Bueno, acá también tenemos tenemos más para ver de lo que es las estructuras de control de Twig. Acá tenemos como un ejemplito para armar un menú, digamos. Que vemos que es muy simple. Ahí pregunta if menú, que menú es el array de ítems del menú. If menú pregunta si el menú contiene elementos, entra y arma una lista ordenada, una lista no ordenada, HTML, recorre los ítems y los muestra. En el caso de entrar en el else, de que no haya ítems en el menú, va a mostrar el mensaje que se llama, el mensaje que es con la clave sin menú. Esto para machecarle más o menos un poco el twig, para que vean acá cómo es la sintaxis y que se lleven un poco de lo que es twig. Creo que... bueno, todavía continúa, bastante de twig. Bueno, y otra de las cosas muy importantes que tiene Twig, además de las estructuras de control y todo esto, es que tiene un mecanismo de herencia de templates que está muy interesante. ¿Por qué? Porque Twig lo que nos permite es definir templates base con una estructura, con estructuras predefinidas. Podemos definir un template que tenga 2 columnas, 3 columnas, la forma que le queremos dar. Y nos permite definir bloques, que esos bloques los podemos, en el template padre los dejamos vacíos, sin implementar. Como vemos en este ejemplo, que creamos una estructura de 2 columnas y creamos 2 bloques. El bloque que es columna 1 y el bloque columna 2. Eso en el template padre, que este template le llamamos 2columnas.twig. Y lo bueno de esto es que después nosotros en un Pagelet o donde quisiéramos podemos extender este template padre. Como ven en el ejemplo, la primera línea es extends el template de 2 columnas y podemos ir pisando el contenido de los bloques con contenido HTML. Y esto básicamente es en lo que se basan la mayoría de los sitios web, porque si ustedes ven la mayoría de los sitios web, ¿cómo son? Tienen una estructura básica que se repite,
Por ejemplo, entramos a un sitio web y tenemos el menú, el header, que siempre es igual para todas las distintas pantallas. El menú también se suele repetirse y el footer, la parte de abajo. Siempre se repita. Por lo general lo que cambia es el contenido, lo que está en el centro. Y lo que usan esos sitios es esta estructura de definir un template base con una parte que se puede sobreescribir y el resto de los templates hijos, digamos, lo extienden y van pisando el contenido nada más. Y con eso reutilizamos los templates. Bueno, y creo que esto ya demasiado de Twig por hoy. Ya no... Arrancamos de una con las personalizaciones. ¿Hasta acá alguna duda sobre Twig? Más o menos va quedando claro, ¿no? Excelente. Bueno, y lo que vamos a ver ahora un poco es el mecanismo de personalización de Chulupí. Ya pasamos de lleno a las personalizaciones. Chulupí, parecido a lo que es Toba, se basa mucho, se apoya fuertemente lo que es la personalización en lo que es el sistema de archivo. Como vimos, lo que hacemos es, nosotros tenemos la estructura del código fuente del SIU y para personalizarlo lo que hacemos es replicar esa estructura e ir pisando lo que queremos o sobreescribiendo lo que queremos personalizar. Y lo que se intenta acá es mantener siempre separado lo que es el código del SIU con el código de la universidad. Esto para que cuando ustedes se actualizan de versión se les haga fácil llevarse las personalizaciones de una versión a la otra. Y un detalle que ya lo repetí un montón de veces, a diferencia de Toba, al no tener metadatos en la base de datos, se nos hace mucho más simple el mecanismo de personalización. No tenemos que andar exportando metadatos, importando, etc. Lo que vamos a ver acá un poco es la estructura en el sistema de archivos, de cómo es la carpeta de las personalizaciones. Si ustedes ven, tenemos la carpeta Source SIU. Ese es el código del core, del SIU. Esa es la que ya saben, ya le dijeron 1000 veces que no la tienen que tocar, esa carpeta. Esa no se toca en absoluto. Y después tienen la carpeta Pers, que ahí sí, ahí adentro pueden jugar todo lo que quieren, que ahí es donde van a ir sus personalizaciones, la carpeta Pers. Y pueden tener varias personalizaciones, no hace falta que sea una carpeta, pueden ser varias. Ahora vamos a ver en el ejemplo, vamos a ver y le va a quedar claro que podemos tener varias personalizaciones. Básicamente esa es la estructura de carpetas dentro del proyecto. Bueno, y acá lo mismo lo que les venía contando ya hace rato, que para personalizar tenemos que recrear la estructura del SIU. Si queremos pisar tal archivo, nos fijamos la ruta de ese archivo, la replicamos en la carpeta de personalizaciones. En el caso de ser necesario que si es una clase PHP, hacemos que esa clase PHP extienda de la del SIU y con eso ya estamos personalizando. Algo muy importante que acá machacamos siempre es copiar solamente lo que vamos a personalizar. Porque a veces veo cuando doy soporte o que nos preguntan en el foro, que a veces tienen un archivo PHP y se lo copian todo. Y a veces no es necesario, porque si vos querés personalizar solamente una función, no hace falta copiarte todo. Te copias la función nada más y ya personalizás eso solo y no tocas el resto. Bueno, y ahora sí, ahora vamos de lleno al ejemplo de personalización, que lo vamos a ver acá en pantalla. Al igual que en Toba, para que el proyecto sea personalizable, lo que tenemos que hacer es habilitar las personalizaciones. Y bueno, para habilitarlo, acá ya vamos a entrar a meter mano en código. Tenemos un archivo de configuración, que es donde tenemos toda la configuración global del 3W, que es el archivo de instalación config.php. Lo primero que vamos a hacer es habilitar las personalizaciones con la directiva usar personalización, está en fall, la vamos a poner en true, y le vamos a decir cuál es la carpeta de personalización que vamos a usar. Esto ya vamos a empezar a meter mano en el código. Acá era.
Perfecto. Yo ya tengo el proyectito abierto, no sé si se ve bien más o menos. Sí, excelente. Vamos a hacer una cosa, yo lo voy a dejar así en esta pestaña que es sin estar personalizado. Y me voy a abrir otra pestaña, así vemos la diferencia a medida que vamos personalizando. Lo primero que dijimos que vamos a hacer es ir al archivo instalación, config PHP. Vamos a hacer un poco de zoom. No sé si ahí lo ven. ¿Sí, no? Más o menos se ve bien. Lo primero que dijimos que vamos a hacer es usar personalizaciones, ponerlo en true. Decimos, estamos personalizando. Y decirle el nombre de la carpeta. Pero la carpeta, bueno, ya vamos a ir adelantando un paso. La carpeta se va a llamar UNX, de Universidad X. Esto se pone acá en el bloque de acceso. No sé, ustedes vieron que pueden tener un bloque de acceso por facultad, con lo cual esto le permite tener, si quieren, una personalización diferente por facultad. La idea igual es que vayan centralizado y que todas las facultades vean lo mismo, pero si quieren, tienen la posibilidad de que por facultad tengan una personalización distinta. Acá lo que le vamos a decir básicamente cómo es el nombre de la carpeta, que ya me adelanto y se va a llamar UNX. El nombre de la carpeta. Y ahora la vamos a tomar, yo ya tengo todo preparado en los materiales. Tengo la carpeta esta UNX. Y la pego, dijimos que las personalizaciones van en source, pers, acá adentro. Entonces ya directamente la pego. Y si yo ya vengo, F5, ya vamos a ver. Bueno, acá ya tenemos todas las personalizaciones aplicadas ya. Sí, fue un shock terrible de la diferencia de colores, todo, pero ahora vamos a ver paso a paso lo que fuimos haciendo, lo que personalizamos acá. Lo primero que hicimos fue personalizar el logo del sistema. Que esto es muy sencillo, les voy a mostrar cómo es. Nosotros tenemos este logo que se llama... Buena idea, ¿eh? Pues, sí, así los agarro bien frescos. Los agarro, sí, hacemos un corte, tomamos un café y sí.
Bueno, vamos a retomar con el tema de las personalizaciones. Bueno, justo la de acá, ¿verdad? 3, 4, 1, 2, 3, 4. Segundito, ¿eh? Bueno, ahora sí. Refrescamos un poco los casos de personalización. El proyecto por defecto viene con las personalizaciones deshabilitadas. Para habilitarlo fuimos al archivo instalación config php y pusimos la directiva usar personalizaciones en true. Eso fue lo primero que hicimos. Y lo siguiente fue decirle cuál es la carpeta donde están nuestras personalizaciones. Que acá le dijimos que la carpeta es UNX. Esto es en el bloque de acceso, como lo había comentado. Si ustedes tienen un bloque de acceso diferente por cada facultad, podrían tener, si quieren, una personalización distinta por facultad. Si es que lo desean y lo necesitan. Lo que hicimos fue, dentro de la carpeta, acá estamos parados en la raíz del proyecto, en la carpeta source, pers, copiamos una carpeta llamada UNX, donde tenemos las personalizaciones. Y el primer ejemplo que vamos a ver, que ya lo vimos, es el logo. Si ustedes ven, nota que el logo es diferente. Bueno, esa es una de las personalizaciones más fáciles. El hecho de personalizar imágenes y recursos web. Simplemente hay que reemplazarlo. Lo que se hizo fue lo siguiente. Nosotros, acá hicimos una inspección de elemento. No se va a llegar a ver, pero el logo a personalizar se llama logo-medio transparente.png. Básicamente lo que hicimos fue lo siguiente. Nosotros el logo, el original lo tenemos. Source View, que dijimos la carpeta View es la que no hay que tocar. www.img y es uno de estos, logo transparente PNG. Este es el logo que hay que reemplazar. Entonces simplemente ¿qué hacemos? Replicamos la estructura de directorio, agarramos la imagen, el logo a personalizar, le tenemos que poner tal cual este nombre para que lo reemplace, logo transparente.png, y con eso ya lo va a sobreescribir. Entonces, ¿qué hacemos? Source, pers, que es el directorio de la personalización, UNX. Recuerdan que la estructura donde estaba el logo era www.img y acá está. Este es el logo personalizado. Como ven, el nombre es logo-transparente, tiene el mismo nombre. Si yo ahora les muestro, yo ahora lo renombro y le pongo logo transparente 2, va a seguir tomando el original porque le pusimos otro nombre. Le tenemos que poner tal cual el nombre que tiene el original. Bueno, este es el ejemplo más simple, digamos, de personalización. Personalizar un logo. Así como personalizan este logo, pueden personalizar cualquier otra imagen que vean, que quieran cambiar, la pueden personalizar de esta forma, sobreescribiendo el archivo. Excelente. El segundo ejemplo, que también es uno de los ejemplos
más simple de personalización es el de personalizar un mensaje, que es lo que estuvimos hablando hace poco, de que es muy sencillo porque no tenemos que personalizar toda la vista, sino el mensaje en específico. El mensaje que se quiere personalizar en este ejemplo es el texto de portada, que es este, el que está acá. Queremos que diga algo distinto a lo que está acá. Yo ya sé, esto lo pueden buscar, pero sé que el mensaje se llama texto portada. Yo les voy a mostrar ahora dónde está el archivo de mensajes. Los archivos de mensajes están en Source, SIU, mensajes, y está mensajes.es.php, que acá contiene todos los mensajes. Y el que queremos personalizar es texto, texto portada. Ahora recalco un error muy común que a veces veo cuando doy soporte o me preguntan. Mucha gente cuando quiere personalizar este archivo de mensajes lo que hace es, se lo copia todos los mensajes y se lo lleva. Y esa no es la lógica que queremos. Lo que queremos es nada más, si yo quiero personalizar este mensaje, me llevo nada más este, no todos. Y ahora les muestro cómo quedaría. Si voy a la carpeta de personalización, que es source, pers, unx, mensajes, ven que nada más es el mensaje que quiero personalizar, y lo único que le hice es le agregué una línea que dice personalizar el sistema. Porque este mensaje dice algunas cosas que podés hacer con el sistema, y yo agregué una línea más que dice personalizar el sistema. ¿Cómo funciona el mecanismo de personalizar los mensajes? Como ven, esto retorna un array. Acá dice return array, acá arriba. Entonces, ¿qué es lo que hace Chulupí? Lo que hace Chulupí es, toma el archivo original del SIU y le aplica un merge con el personalizado. Hace un merge siempre dándole prioridad al personalizado. O sea que lo que estamos haciendo acá es pisar la clave del original. La clave la mantenemos, es texto portada, la estamos pisando. Entonces, por eso, cuando venimos acá, vemos que en el texto de portada dice lo mismo que el original y además dice personalizar. Esto es lo que se agregó en el mensaje, que es personalizar el sistema. Excelente. Este es otro de los ejemplos más simples de personalización, de personalizar un mensaje. Así como yo pisé ese mensaje, también se pueden agregar nuevos mensajes sin pisarlos del SIU y también es válido. Acá en este ejemplo, en este caso estamos pisando, estamos sobre... tocar del otro lado, claro, tocar en la vista para agregar el mensaje ese, sí. En este caso no tocamos la vista porque nada más estamos pisando el mensaje. Bueno, vamos al tercer ejemplo. Este ya lo vamos a cerrar. El tercer ejemplo, que es personalizar los estilos globales de la aplicación, los estilos de toda la aplicación, ya sea color de fondo, fuente, cómo queremos que se vea un link, cómo queremos que se vean todos los párrafos. Bueno, este otro ejemplo también es sencillo. ¿Por qué? Todos los estilos globales de la aplicación los tenemos en la carpeta source, sourceu www css. Hay un archivo que es guaraní css. Acá están todos los estilos globales que se cargan, todos los CSS. Yo ahora en este ejemplo lo que quiero pisar es el color de fondo. Entonces, ¿cómo hago? La misma lógica que con los mensajes. No me copio todo el CSS con las reglas. Simplemente agrego una regla que pise a una del SIU y listo. Entonces tenemos que replicar la misma estructura. ¿Cómo hacemos? Source,
pers unx, y acá adentro arrancamos con la misma estructura. Creamos la carpeta www, la carpeta css y el archivo que se llama guaraní css, el mismo nombre que en el core. Y si ven acá adentro, no sé si... No, acá no me deja hacer zoom. Me parece que en este caso se lo voy a mostrar acá en el NetBeans. Source pers unx. Acá simplemente lo que hice fue agregar una regla CSS que dice que el color de fondo va a ser ese color que es como un naranja. Yo para el diseño, no, cero a la izquierda, le tiré un color cualquiera, era para... No combina muy bien. ¿Eh? Claro. Quise poner un color bien chillón, cosa que se note la diferencia. Ah, no, no es naranja, es un marrón. Y con esto le estamos cambiando el color al body de toda... El estilo global. Si ustedes ven que cambio de solapa y también va a seguir este marrón feo ahí. Es un estilo global. ¿Y cómo funciona el caso del CSS? Se los voy a mostrar, no sé si se llega a ver. Bueno, esta es una herramienta que seguro ya usaron y que está muy buena, que es la consola de... Lo tienen tanto en Chrome como en Firefox. Y hay una solapita. La regla se la di al body. Entonces yo acá, por ahí acá ustedes no lo ven porque está muy chiquito, elijo body. A ver si esto me deja hacer zoom. Ah, no. Bueno, si ven acá, van a ver que hay dos guaraní CSS. Este que está acá abajo es el original. Y el que está acá arriba, que está con la regla que pusimos, es el de la personalización. Y como vemos, ¿qué es lo que se hace con el CSS? Primero se carga el del SIU. Y segundo se carga de la personalización. Y como el CSS son hojas de estilo encajada, siempre el segundo va a pisar a la regla del primero. Entonces, estamos pisando una de las reglas del CSS del SIU. Si ustedes, por ejemplo, ponen una regla y ven que no pisa, no la está sobreescribiendo, por ahí lo que le tienen que poner acá es... hay una directiva que es important en el CSS que le da más prioridad, pero bueno, eso es un detalle, nada más. Bueno, este es otro ejemplo sencillo, que es pisar un CSS global de toda la aplicación. El siguiente ejemplo que vamos a ver es cómo personalizar un estilo de un page-let, de un componente en específico. Y en este caso vamos a personalizar el page-let del login, los estilos del page-let del login. Básicamente el page-let del login es el que está a la izquierda, que es acá donde dice ingresa tus datos y tiene el formulario de login. La personalización es básicamente esto, que le pusimos color de fondo a los input color naranja. Pero si ven, esta personalización afecta nada más a este page-let, porque si ustedes ven el input, acá está naranja. Pero si ven los inputs de acá, siguen estando en blanco. Está afectando nada más al page-let. ¿Cómo se personaliza esto? Bueno, yo tengo que localizar el page-let original. Yo en este caso sé que el page-let está en operaciones. Acá lo estoy replicando en... A ver si puedo hacer zoom. No. Operaciones, acceso, login. Esta es la ubicación del page-let. Y adentro del page-let tiene un archivo CSS que se llama default.css. Básicamente lo que hago acá es agrego una regla CSS que está diciendo a los inputs ponele color de fondo y el naranja. Y ahí aplica la regla. Si quieren ahora les voy a mostrar cómo es el original. El original está en Source View, Operaciones, Acceso, Login, Default CSS.
Vamos a ponerlo en este orden así. Como ven, en este caso yo no es necesario que yo ya me copie las reglas CSS del original. No hace falta. Porque voy a tener las dos, las que ya tengo en el original más las nuevas. Entonces, esto lo dejo tal cual como estaba. Y acá lo que hago es agrego esta regla. Que está diciendo ponerle color de fondo a los input naranja. Que es lo que vemos acá. Este fue el cuarto ejemplo. Siempre, como ven, replicamos la estructura de directorios. Acá vemos que es SIU, operaciones, acceso, login. Lo mismo que en la personalización. Operaciones, acceso, login. Excelente. El siguiente ejemplo es cómo personalizar un twig. Y acá cambia un poco la lógica porque lo que tenemos acá que el twig sí lo vamos a tener que copiar todo. Hay una aclaración ahí abajo que hay dos tipos de archivos que son los twig y los JavaScript que nos vamos a tener que copiar todo tal cual el original y modificarlo después. Lo que se quiere hacer en este ejemplo es modificar un twig y agregar simplemente un link que nos lleve a la documentación de Guaraní. La personalización básicamente que queremos hacer es esta. Acá. En esta parte, en la derecha, agregar un link acá abajo que nos lleve a exactamente, que nos lleve al tutorial de Guaraní. ¿Cómo se hace esto? Yo tengo que replicar. Yo sé que ese payload está en source view, operaciones, contenido login, default.twig. Esta es el mensaje ese que dice SIU Guaraní.